Hola, espero que te encuentres súper bien. En el día de hoy vamos a realizar el siguiente problema. Dice, un bloque atado a un resorte oscila sin fricción entre las posiciones extremas B y B' indicadas en la figura 1. Si en 10 segundos pasa 20 veces por el punto B, determinar A. ¿Cuál es el periodo de oscilación? B. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación? Y C. ¿Cuál es la amplitud? Ok, bueno, acá tenemos nuestra imagen. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice que en 10 segundos pasa 20 veces por el punto B. Si tú te fijas, digamos que esta sea la posición inicial, entonces pasa por el punto B acá, una y vuelve. Es decir, que para pasar por el punto B y volver a su punto original, tiene que hacer una oscilación. ¿Qué es una oscilación? Es dar una vuelta completa, es decir, ida y vuelta, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta completar las 20 veces, ¿ok? Entonces vámonos con la solución. Nos dice, ¿cuál es el periodo de oscilación? Entonces para eso vemos que en 10 segundos pasa 20 veces por el punto B. Tenemos en cuenta que el periodo T es el tiempo requerido para una oscilación completa, es decir, un viaje de ida y vuelta completa. Este periodo se expresa en unidades de segundo. La frecuencia F es la cantidad de oscilaciones por segundo. Las frecuencias se miden en hercios o lo que es lo mismo que es tener unidad de 1 sobre segundos. Ok. Tenemos por nuestro enunciado que el número de oscilaciones es igual a 20. ¿En cuánto tiempo hace esas oscilaciones? En un tiempo de 10 segundos. Entonces la frecuencia es igual al número de oscilaciones dividido en el tiempo que las hace. Es decir, que la frecuencia es igual a 20 oscilaciones dividido en 10 segundos y eso es igual a 2 Hz. Ok. Ahora, como ya tenemos hallada la frecuencia, con la frecuencia podemos hallar el periodo T, que es lo que nos están solicitando. T es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Ok? Entonces quiere decir que T es igual a 1 sobre F y eso es igual a 1 sobre 2, ¿cierto? ¿Cuánto nos había dado la frecuencia? 2. Entonces por eso nos queda 1 sobre 2. Y eso es igual a 0,5 segundos. Es decir, que en dar una vuelta completa o un viaje de ida y vuelta completa o lo que es lo mismo, una oscilación, la partícula o la masa se demora 0,5 segundos. ¿Listo? Entonces ese es el valor del periodo que nos están solicitando. Ahora la B nos dice cuál es la frecuencia de oscilación. La frecuencia ya la habíamos hallado y recordemos que la frecuencia es igual al número de oscilaciones entre el tiempo. Es decir, que la frecuencia es igual a 20 dividido en 10 y eso es igual a 2 Hz. Si tú te fijas, la habíamos hallado primero para, de acuerdo a la frecuencia, luego poder hallar el periodo. ¿Listo? Entonces la frecuencia es 2 Hz. Ahora nos dice cuál es la amplitud. Ok, la amplitud es la deformación mayor que puede tener el resorte. La amplitud, la función de deformación de un resorte está dada por la función delta de x, que sería la deformación, es igual a la amplitud por el seno de WT más un ángulo de desfase. ¿Listo? ¿Qué quiere decir el W? El W es la frecuencia angular. Ok, vamos ahora a analizar esta figura. Este es el movimiento que hace el resorte, ¿no? En idas y vueltas, en número de oscilaciones. Entonces, la mayor deformación que tiene el resorte se le denomina amplitud. Entonces, estamos hablando que es la altura máxima, en este caso de nuestra gráfica. Entonces, vamos a analizar la función. La función es delta de x es igual a la amplitud por el seno de WT más el ángulo de desfase. ¿Cuánto es la deformación? La deformación que nos están dando aquí en nuestra figura es de 6 centímetros, ¿cierto? Entonces tenemos que el delta de x es acá 6 centímetros. Es igual a la amplitud por el seno WT más el ángulo de deformación. Entonces tenemos acá, si reemplazamos. Ok, entonces como acá tenemos la gráfica del seno, recordemos que la gráfica del seno va entre valores de 1 y menos 1, ¿ok? Entonces, el máximo valor que puede tomar la gráfica del seno, así solita, es 1 y el mínimo va a ser menos 1.
Nuevamente nos vamos acá para nuestra función. Decimos que la deformación, pues que en este caso la deformación del resorte es de 6 centímetros, es igual a la amplitud por el seno de WT más alfa. ¿Qué pasa? Lo que yo te decía, el valor del seno, es decir, este pedacito, desde seno WT más alfa, el máximo valor que puede tomar es 1. Entonces reemplazo acá, seno WT más el ángulo de desfase es igual a 1. Quiere decir que la amplitud debe ser igual a 6 para que se cumpla que la deformación es igual a 6 centímetros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque 6 por 1 pues da 6 centímetros. Entonces, si estamos hablando de esta ecuación, 6 centímetros pues debe ser igual a 6 centímetros. Para que a este lado derecho la igualdad me dé 6 centímetros, pues la amplitud tiene que tener un valor de 6 centímetros. Ahora nos vamos para nuestro segundo ejercicio. Nos dice, escribe la ecuación senoidal del movimiento del resorte de la figura 2, cuya gráfica posición-tiempo es la que se indica. ¿Ok? Tenemos este resorte. Esta es la que me indica, el movimiento oscilatorio del resorte, ¿sí? Es decir, cuando se estira y se encoge, ¿ok? Tenemos la gráfica, que es una gráfica senoidal, es decir, una gráfica del seno. Mira que acá tenemos la amplitud. La amplitud, recuerda que es la altura máxima, ¿sí? Ok, entonces como tal es la descripción gráfica del movimiento de este resorte. Acá en el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos la deformación del resorte. Vámonos con la pregunta. Dice, la ecuación del movimiento del resorte se corresponde con la expresión delta de x es igual a A por seno de WT más el ángulo de fase. ¿Qué pasa? Delta de x, estamos hablando de la deformación, a la amplitud, W la frecuencia angular y pues es el ángulo de fase. Ok, entonces me dice que cuál es la expresión o cuál es la ecuación senoidal de este movimiento de la figura. Entonces copiamos la fórmula, delta de x es igual a A por seno WT más el ángulo de fase y vamos a colocar aquí unas formulitas. La frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia y la frecuencia es igual a 1 sobre t o 1 sobre el periodo, t es el periodo. Entonces tenemos delta de x es igual a la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Como te decía, la amplitud es el máximo valor que puede tomar la gráfica. ¿Cuál es el máximo valor? Si tú te fijas acá, la distancia que hay desde acá hasta este 5 pues es 5, pero si yo miro acá la distancia desde el 5 hasta el máximo punto de la gráfica también es 5. Quiere decir que 5 más 5 es igual a 10, o sea que la amplitud es igual a 10. Ahora también lo hubiese sacado más fácil por este lado negativo. Si tú te fijas aquí el mínimo es de 10, o sea menos 10, ¿sí? El mínimo. Entonces, pues la distancia que hay de aquí hasta acá es la misma que la que hay desde acá hasta el valle de la función. Entonces quiere decir que la amplitud es igual a 10, ¿listo? Entonces como ya tengo el valor de la amplitud, la reemplazo. Entonces sería la amplitud por el seno WT más el ángulo de fase. Ahora el periodo. El periodo, vámonos acá a esta gráfica anterior, mira que el periodo es igual al tiempo que hay desde cresta a cresta. El periodo es el tiempo que hay desde esta cresta hasta esta cresta. O el tiempo que hay desde máximo hasta máximo, ¿ok? Entonces, como nosotros tenemos nuestra gráfica, pues vamos a ver. Sería el tiempo que hay desde acá hasta este otro máximo. O el tiempo que hay desde esta cresta de acá hasta esta cresta de acá. ¿Cuál es la cresta final? El tiempo que hay acá es de 2,3 y el tiempo que hay de acá en este máximo es de 0,3. Entonces, pues realizamos la resta de los tiempos y ese va a ser el periodo. Entonces, el periodo es igual a 2,3 segundos menos 0,3 segundos. Eso es igual a 2 segundos. Ya tenemos el valor del periodo, entonces como ya tenemos el valor del periodo, hallamos la frecuencia. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, entonces quedaría que la frecuencia es igual a 1 medio hertz o 0,5. Ahora la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, entonces lo que hacemos es reemplazar. Entonces quedaría que la frecuencia angular es igual a 2pi por 1 medio y eso es igual a pi. Entonces ya tenemos el valor de la frecuencia angular, entonces seguimos reemplazando nuestra fórmula. Entonces delta de x o la deformación de nuestro resorte es igual a 10 por seno de WT, pero como W es igual a pi, pues ya lo reemplazo, entonces quedaría seno de pi t más el ángulo de fase. Ahora, nuevamente nos vamos para la gráfica. Si tú miras acá en esta parte, vamos a ver que en t igual a 0, ¿sí? Aquí en el origen de coordenadas, cuando t vale 0,
La gráfica toma un valor en el eje vertical o en delta de x va a ser igual a 5. Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, la deformación el delta de x del resorte es igual a 5. Entonces, nos vamos y reemplazamos ese punto. Entonces, nos vamos a reemplazar el puntito y queda que en t igual a 0, el delta de x es igual a 5. Entonces, delta de x es igual a 5, igual a la amplitud por seno de wt. Y seno de W, pues W ya era pi y t es igual a 0 más el ángulo de fase. Seguimos resolviendo, 5 es igual a 10 por seno de 0 más el ángulo de fase, entonces quedaría que 5 es igual a 10 por seno del ángulo de fase. Nos quedaría, lo pasamos acá a dividir, queda 5 décimos es igual a seno del ángulo de fase y seno de este ángulo es igual a 1/2. Para sacar el valor del ángulo, recordemos que hacemos el ángulo es igual a shift, es igual a seno a la menos 1 de 1/2, o sea que el ángulo de fase es igual a 30 grados. Si lo pasamos a radianes, el 30 grados nos queda como pi sextos. Y listo, nuevamente reemplazamos en nuestra ecuación, nos queda que delta de x es igual a 10 seno de pi t más pi sextos. Y ya tenemos nuestra ecuación, para el resorte que está representado en esta gráfica. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra ecuación, que es lo que nos están solicitando. Espero que hayas entendido. Déjame cualquier duda en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.